Buen día, amados. Bienvenidos a todos. Bienvenida, mi amada, que llega de Chile. Y así cada uno que está aquí, muy bienvenidos en este tiempo maravilloso para seguir ministrando esta verdad que nos fortalece, que nos levanta, que nos edifica para vivir de acuerdo a lo que somos en Cristo, de acuerdo a la verdad presente, a la verdad poderosa. Así que, mis amados, bienvenidos a una mañana de luz, a una mañana de entendimiento, a una mañana de revelación, a una mañana de compartir la vida, el amor, la gracia, la verdad, porque todo eso lo encontramos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida, es luz. La palabra de Dios nos enseña la gracia, esa gracia maravillosa que nos salvó, pero esa gracia maravillosa que nos mantiene a pesar de nosotros mismos. Bienvenidos a todos los que nos están viendo por las redes sociales, por la televisión, los que están escuchando por la radio. Declaramos un tiempo de edificación y de construcción. Vamos a seguir concluyendo hoy ya con la serie Los procesos que propone el Evangelio. Hemos visto acerca del entendimiento, acerca de apropiarnos de todo lo que hemos entendido y lo que somos en Cristo. También hemos visto el anterior domingo la vida del Espíritu en nosotros para manifestarla, para manifestar esa vida. Donde estemos, con quien estemos, la vida de Cristo que fluye va a ser manifestada, porque eso es lo que la creación entera gime por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y hoy vamos a ver el último proceso al cual Dios nos lleva, que es anunciar este mensaje, anunciar estas buenas nuevas de salvación, anunciar la buena noticia de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Para comenzar, vamos a irnos a Isaías 55. Este es un pasaje que nos habla de la redención, del amor del Padre, de ese amor que estableció a su Hijo en una cruz para salvar a toda la humanidad. ¿Quiénes son los que tienen derecho a esta nueva vida, a esta salvación tan grande? Todos, todos. Entonces vemos aquí, dice, a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. El Evangelio es gratuito. El Evangelio es de gracia. El Evangelio es por fe. Comprad sin dinero vino y leche. El vino representa la sangre de Cristo. El vino representa la sangre que nos salvó, la sangre que nos dio una vida nueva. También representa al Espíritu Santo y el gozo que produce cuando entendemos esta obra tan grande de salvación. La leche representa la palabra no adulterada que puede salvar nuestras almas. Somos salvos en nuestro espíritu, sí, pero nuestra alma necesita ser reconfigurada. Nuestra alma necesita ser salvada. Nuestra alma necesita ser alineada a la vida que ya opera en nuestro espíritu. Por eso, mis amados, a todos los sedientos, venid a las aguas. El agua viva es Cristo. Si alguno tiene sed, dijo él, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es lo que sucede cuando el Evangelio es escuchado. Comienza a operar una transformación en el interior. Entonces, este Evangelio eterno
porque esto está en el Antiguo Testamento. Este evangelio eterno sigue abierto para todas las generaciones. Pero, ¿quiénes son los encargados de anunciar este evangelio? ¿Quiénes son los encargados de anunciar esta buena noticia? ¿Quiénes son los encargados de llevar esta buena noticia? Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Sabe por qué? Porque anunciar el evangelio es anunciar la paz con Dios. Anunciar el evangelio es anunciar que Dios no está enojado con la humanidad, que Dios envió a su Hijo para que haya reconciliación, para que haya paz entre Dios y los hombres, para que haya paz interna, para que haya paz entre los hombres. Entonces, ¿quiénes son los encargados? Vamos a estar haciendo preguntas en esta administración. ¿Quiénes son los encargados? Y usted puede decir los pastores, los apóstoles, bueno, los ministerios, los 5 ministerios. Pero yo le digo, no, todos somos los encargados de anunciar esta buena noticia. Entonces vamos a irnos a Marcos. Aquí Jesús, después de resucitar, y estuvo 40 días con sus discípulos hablándoles acerca del reino de Dios. Y en el momento ya que estaba por subir, dice que una nube lo separó de ellos y lo llevó arriba al cielo. Pero ¿qué fue las palabras tan importantes que Jesús les habló a sus discípulos? Les dijo, id por todo el mundo. Si nos damos cuenta, el id, este verbo está en manera imperativa. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En la versión NBI dice, anunciad las buenas nuevas. Anunciad las buenas nuevas. Entonces, usted puede decir, claro, pero es que eran sus discípulos a quienes Él escogió, porque ciertamente Él estuvo toda la noche orando para escoger a sus discípulos. Pero quiero decirle que usted y yo fuimos escogidos antes que los discípulos. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, según lo dice Efesios 1. Dice que hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo. Entonces, mis amados, ¿quiénes son los encargados de anunciar, de llevar esta buena noticia? Todos aquellos que han recibido al Hijo, todos aquellos que su vida ha tenido un cambio, una transformación, todos aquellos que han experimentado el poder de esta palabra. Esta palabra es poder. El apóstol Pablo habla y dice en Corintios, dice, la locura de la predicación que trae transformación. Por eso es que es necesario estar atentos, atender, porque esta palabra, la predicación se basa en ¿qué? No en cualquier palabra filosófica, cualquier historia, historietas o cosas, se basa en la verdad, se basa en la vida de Cristo, y esto es lo que produce la transformación. ¿Y cuál fue esa transformación que se operó en nosotros y en todos aquellos que han recibido esta buena noticia? Veamos 2 Corintios 5. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas, diga todas, todas son hechas nuevas. Esto nos pasó. Nosotros somos parte de una nueva creación. Somos parte de una nueva creación donde se nos ha establecido
una nueva vida, la vida del Hijo, la vida de Cristo. Se nos ha dado una nueva identidad, se nos ha dado una nueva mente. Nosotros tenemos la mente de Cristo. En el Antiguo Testamento Dios dijo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Pero en este nuevo pacto, el apóstol Pablo dijo, y nosotros tenemos la mente de Cristo. Una mente gubernamental, una mente que tiene poder y autoridad para traer orden, para llevar luz a donde esté, a donde vaya, a donde se conduzca. Entonces, qué importante es anunciar esta buena noticia, porque lo que nos ha pasado a nosotros va a producir un anhelo, un deseo para que les pase a otras personas. Y esto que estoy hablando no quiere decir que no tengamos luchas, que no tengamos pruebas, al contrario. Sí, hay muchas luchas, muchas pruebas. Hay una contradicción que se levanta para pararnos, para que no sigamos avanzando en el conocimiento de Cristo Jesús el Señor. Pero ¿sabe qué? Dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que, ¿quién puede parar el Evangelio de Dios? ¿Quién puede parar esta buena noticia que siga operando en nuestras vidas, llevándonos en ese proceso de liberación, de transformación, de alineamiento, a vivir esta vida que se nos ha entregado? A vivir en la posición de hijos de Dios, a vivir en Cristo. Para mí, esto es lo más glorioso. Y lo puedo decir aquí, lo más glorioso que me ha pasado en la vida ha sido recibir y conocer a Cristo. Ha transformado mi mente, mi manera de pensar, la perspectiva de mi visión ha cambiado. Porque eso es lo que hace Cristo. Viene a renovar nuestro entendimiento. Y esa renovación va a producir una transformación. Entonces, sigamos al 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, ¿a quiénes les dio el ministerio de la reconciliación? Ministerio es servicio. ¿A quiénes? A todos. A todos nos ha dado el ministerio, el servicio de reconciliar al mundo con Dios. Sigamos. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿A quién encargó? A nosotros, a todos nosotros. Entonces, nosotros somos los privilegiados de llevar este evangelio tan poderoso. Cuando nosotros anunciamos las palabras de esta vida, ¿sabe qué pasa? Los primeros bendecidos, beneficiados somos nosotros, porque al ir operando esta verdad, se va fortaleciendo en nosotros a cada día. Hace bien para afuera, porque es una palabra de dos filos. La palabra es una espada de dos filos que corta adentro y afuera. Por eso es tan poderoso hablar el Evangelio, hablar la verdad, hablar las buenas noticias. Vamos a seguir, sigamos. Cuán hermosos son los pies, son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Es maravilloso alinearnos a esta verdad. Maravillosos son los pies de los que publican la salvación y la paz con Dios. Vamos a seguir. Ahora,
nosotros podemos ver al apóstol Pablo cómo ministraba este evangelio. Cómo ministraba este evangelio, cómo fue llamado, cómo todos nosotros hemos sido llamados a ministrar, a aclarar, a anunciar el evangelio de Dios que produce una sabiduría multiforme. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar, amados, eso es lo que sucede cuando nosotros comenzamos a ministrar el evangelio, cuando comenzamos a anunciar el evangelio, se nos va aclarando a nosotros y se aclara también a los demás el misterio oculto, el misterio escondido por los siglos de los siglos. Y dice, de aclarar el misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Y cuál era este misterio escondido en los siglos? Cristo en nosotros, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No hay ninguna esperanza de gloria fuera de Cristo. No hay, es en Él. Habrán situaciones pasajeras, temporales, pero en Él lo que Él opera es eterno, es para siempre y va en aumento. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos conocer este misterio glorioso que es Cristo en nosotros? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, la multiforme sabiduría está en usted, porque Cristo es la sabiduría eterna. ¿Y a quiénes vamos a dar a conocer? Hay un mundo espiritual que está observando, pero la sabiduría tiene que ver con el temor de Dios. La sabiduría tiene que ver con una vida alineada, rendida, que va a ministrar un orden. Esto es sabiduría, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué pueden hacer principados y potestades en contra de personas que viven en esta sabiduría eterna, manifestando el amor, manifestando el gozo, manifestando la paciencia, la paz? Solamente pueden ser espectadores. Entonces sigamos. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Siga. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Entonces aquí hay otra pregunta. ¿Cómo ministraban el evangelio la primera iglesia? ¿Cómo ministraba el evangelio la primera iglesia? ¿Cómo ministraba el evangelio los apóstoles de Cristo? Con pasión, con diligencia, con amor, con gozo, con sufrimiento, porque eran perseguidos. Sufrían, pero ¿sabe qué decía cuando sufrían? Cuando eran azotados, encarcelados, maltratados. Nos tenemos por sumo gozo, nos tenemos por dignos de haber sufrido afrenta por el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces aquí el apóstol Pablo nos está hablando y dice cómo ministraba el evangelio con potencia de señales, prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. ¡Qué glorioso! La pasión de este hombre lo llevó a recorrer todas las regiones. Fue a África, fue a Europa, España, llevando el evangelio.
del Señor Jesucristo. ¿Sigamos? Entonces, ¿y cómo nosotros vamos a ministrar en este tiempo el Evangelio de Jesucristo? El apóstol Pedro nos da una dirección en su segunda carta y dice: vosotros también poniendo toda diligencia. Esta palabra me ha estado hablando y tocando a mi ser las semanas pasadas. Diligencia. La iglesia de hoy necesita diligencia en lo que se refiere a las cosas de Dios. ¿Qué es la diligencia? Es la intensidad de la urgencia en poner nuestras prioridades en orden. Lo que es importante para ti, eso será tu prioridad. Amados, la intensidad de la urgencia de poner tus prioridades, mis prioridades en orden. Lo que es importante para nosotros, le daremos un lugar especial. Será nuestra prioridad. Si el Evangelio, si esta buena noticia es importante para nosotros, si el amor de Cristo opera en nuestras vidas, va a ministrar la misericordia para hablar a la gente que necesita. Estamos en tiempos peligrosos, en tiempos difíciles, y las naciones, nuestra nación, nuestra ciudad, necesita escuchar esta palabra de gracia, esta palabra de salvación, esta palabra de fe. Están sucediendo hechos lamentables. Hemos visto cómo se sacudió nuestra ciudad la semana pasada, con ese hecho lamentable de esos jóvenes que se lanzaron de un edificio. Amados, esto nos tiene que mover. Esto nos tiene que llevar a una diligencia. Y podemos decir, pero ¿dónde voy a hablar el Evangelio? ¿Dónde voy a ministrar el Evangelio? En tu casa. Si eres un empresario, con tus empleados. Nosotros podemos predicar el Evangelio en nuestra casa a una persona, en la calle, a nuestros círculos sociales, a nuestros amigos, a nuestras amistades, a nuestro círculo de trabajo. No es necesario ir a hacer muchas, sino estar dispuestos, disponer nuestro corazón para hablar. No podemos, amados, ser egoístas. No podemos disfrutar nosotros solos. Esto es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura, a la medida de un varón perfecto, que es Cristo. Entonces, aquí dice el apóstol: poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Vamos a irnos ahora en todo lo que es diligencia. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La diligencia nos va a llevar a la urgencia de alinear todo nuestro ser para aprovechar bien el tiempo. La sabiduría tiene que ver con cómo invertimos nuestro tiempo, cómo gastamos nuestro tiempo. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, aquí Moisés está hablando al pueblo que había salido de la esclavitud de Egipto. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvide de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amados, nuestra generación, la generación que ha nacido, necesita la diligencia, necesita guardar el alma con diligencia. ¿Sabe por qué? Porque nuestra alma es ministrada por los ambientes, porque el único contacto que tenemos con el mundo exterior es nuestra alma, son los sentidos. Y eso nos va a ministrar. ¿Y qué es lo que se está ministrando hoy?
¿Qué es lo que se ministra hoy? Noticias amarillistas, sensacionalistas, temores. Hoy se ministra un pensamiento posmodernista, sin absoluto, sin Dios, sin fe, relativo. Si me parece, si te hace sentir bien, hazlo. Por eso es que necesitamos diligentemente cuidar nuestra alma, guardar nuestra alma, proteger nuestra alma de toda la información negativa. Busquemos la información de la verdad, de la palabra de Dios, que nos hace bien. Y esta verdad que nos transforma, que nos libera, seamos diligentes en pasarla a nuestros hijos. Pasémosla a las próximas generaciones. Sigamos. Aquí el apóstol Pablo en Romanos 12:11 nos está hablando en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amados, hay cosas que requieren diligencia. A veces somos diligentes para servir a otros dioses, ¿verdad? Jesús habló y dijo que hay dos señores. Amarás a uno o aborrecerás a otro. El Dios de las riquezas. ¿Y cuántas veces somos tan diligentes para servir al Dios de las riquezas? Para servir a la carne, a los deseos de la carne. Somos diligentes. Pero cuánta pereza nos da en servir a la vida que portamos. Usted puede servir a la vida que porta, dándole buen alimento. Porque nuestros sentidos, nuestra visión, nuestros oídos, son alimentados diariamente. Aquello que tú pones la atención, aquello en que nos concentramos. Y la palabra dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y la NBI dice, concentre su atención en las cosas de arriba. Ese es el alimento que podemos darle a nuestra alma para que sea guardada con diligencia. Porque un alma saludable, mis amados, opera en muchos campos, en muchas áreas. En este tema de la salud, en este tiempo, un alma que no ha conocido la liberación por la verdad de Cristo, será un alma temerosa. Y eso es tan negativo para nuestra salud. ¿Sabe por qué? Porque el temor, según se ha dicho, que baja las defensas durante 6 horas. Y es ahí donde somos propensos a los contagios. Pero un alma diligente que se ha ocupado en alinear, en reconfigurar su mente, sus emociones y su voluntad a la realidad mayor de Cristo. Virus, enfermedad, pero ¿qué? Lo que dice Isaías 53. Dice que Él llevó nuestras enfermedades. Él llevó nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto es una realidad que la podemos experimentar a cada día. Entonces, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Amados, necesitamos ser diligentes para leer la palabra de Dios, para escuchar la palabra de Dios, para anunciar la palabra de Dios. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Qué maravilloso es un corazón apasionado. Una vez en un grupo de jóvenes el Señor me habló y me dijo, la pasión es el motor del servicio.
un corazón apasionado. No está mirando circunstancias, no está calculando el costo. Sirve en cualquier tiempo, en cualquier circunstancia. Apasionados por el Señor. Sigamos. Entonces aquí volvemos otra vez a lo que nos dice el apóstol Pedro y dice, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Vamos a hablar un poco sobre la fe. La fe es el fundamento de la vida de un hijo de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero vamos a ver la fe y en mis anotaciones puse con negrita todos los verbos de un hombre que vivió en el antiguo pacto, pero un hombre que vivía por la fe. Y está en la galería de los héroes de la fe por cómo vivió. Entonces vamos a ver a Moisés, a Hebreos 11, 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó, esto lo puse con negrilla, rehusó. La fe nos va a llevar también a rehusar a algunas cosas que no convienen para nuestras vidas, que nos detienen en el crecimiento. Necesitamos ser tan firmes en lo que creemos, en la convicción que tenemos para rehusar y decir, no, yo no hago eso. No voy a tal lugar. No voy a decir esa palabra. No voy a hacer. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Escogiendo. Aquí hay otra palabra que remarqué con negrilla. La decisión, amado. Es tan importante decidir, escoger. Dios nos habló y nos dijo, Deuteronomio 30, 19. He aquí que pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Dios y obedeciéndole. Escoge pues la vida. Escojamos la vida. Escojamos la vida que ya tenemos. Edifiquemos la vida que ya tenemos. Escogiendo antes la fe. La fe, como dije ya hace unos 3 domingos, no solamente nos lleva a obtener cosas, también muchas veces por fe sufrimos, muchas veces por fe somos maltratados, o somos encontrados como ridículos, o somos encontrados como estos pasados de moda. Pero la fe es un baluarte. Vivir por fe es para valientes. Vivir por fe es para los hijos de Dios que le han creído, que lo han conocido, que saben que aunque no vean nada, se mantienen firmes, sabiendo que fiel es el que prometió. Sabiendo en quién confían, en ese Dios fiel y verdadero. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Quién es el galardón de nuestra fe? ¿Quién es el galardón de un hijo de Dios? Cristo. La revelación de Cristo. La amistad en Él, la comunión con Él. Por la fe dejó, otro verbo que puse en negrilla. ¿Saben qué, mis amados? Por la fe también dejamos. Por la fe también dejamos cosas, no solamente obtenemos cosas. Por la fe también dejamos. Por la fe, ¿qué dejó este hombre? Dejó Egipto. ¿Qué significaba Egipto para él? Era el hijo de la hija del faraón.
significaba su confianza, significaba su sustento, significaba su nombre, significaba la autoridad, pero por la fe dejó las cosas que se acaban, que no son eternas, que son pasajeras. Por la fe no solo obtenemos, también dejamos. Por la fe dejó Egipto, no temiendo a la ira del rey. ¿Por qué? Y esto es poderoso. Porque se sostuvo viendo el invisible. Esa es la fe de los hijos de Dios. ¿En qué nos sostenemos, amados? En que el gobierno cambie, en que venga una buena noticia, en que... No, nosotros nos sostenemos viendo al invisible, viendo lo que la gente natural no ve, viendo lo que la gente del Espíritu ve y se apropia y lo experimenta y lo vive. Entonces, poniendo pues toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Ese es el segundo. Virtud. ¿Qué es la virtud? Es la acción habitual para hacer el bien. En otras palabras, es una decisión que se convierte después en un hábito de hacer el bien. Entonces dice, volvamos nuevamente a Pedro, por favor. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Si la virtud es una acción deliberada para hacer el bien, ¿cuál es el bien para nosotros? Conocer a Cristo. Dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. ¿Cuál es el bien para tu vida, amados? Conocer a Cristo. Ese es el bien, conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a anunciar el Evangelio, no podemos hablar de alguien que no conocemos. Necesitamos conocer a Cristo. Conocer a Cristo es la gloria más grande que un ser humano puede tener. Conocer a Cristo es permanecer en paz a pesar de. Conocer a Cristo es tener gozo a pesar de. Y de ahí, de este conocimiento de Cristo, viene un carácter que se va formando. ¿Cómo? Dominio propio, templanza. Qué importante es el dominio propio en las relaciones interpersonales. Qué importante es el dominio propio en las relaciones de pareja, en las relaciones de familia. Qué importante es el dominio propio, mis amados. Con nuestros hijos, con nuestros colegas de trabajo. Porque de pronto estallamos en ira y comenzamos a hablar palabras que luego nos arrepentimos. Pero son palabras que marcan la vida de las personas. Por eso, qué importante es conocer a Cristo. Porque conocer a Cristo te va a alinear, nos va a alinear al carácter de Cristo. La vida de Él ya está en nosotros. A medida que va creciendo, a medida que Él va manifestándose, se va manifestando su carácter, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Esto es tan maravilloso. La marca de un carácter maduro es la paciencia. Aprender a esperar con confianza. Hay una palabra griega que dice hipomune, que significa no perder el ánimo estando bajo presión, bajo fuerte presión. A la paciencia, piedad. Maravilloso es la piedad, es el amar de tal manera al Señor y amar de tal manera a lo que Dios ama, que son las vidas. A la piedad, afecto fraternal. Esto es tan importante porque el carácter de los postreros hombres que no conocen a Dios
Dice que son crueles, intemperantes, sin afecto fraternal. Estuve realizando una ceremonia de matrimonio a principios de abril y siempre le hago los votos a los novios. Tengo consejerías antes con ellos y les digo, yo les hago los votos, pero si ustedes quieren hacer sus votos, pueden hacerlo. 2 jóvenes profesionales ya que se casaron y me impresionó tanto, me tocó tanto los votos del novio. Nos hizo llorar a todos los votos del novio. ¿Y sabe qué? Una parte que me tocó, le dijo, estoy muy, así le dijo, valoro mucho cómo honras a tus padres, cómo obedeces a tus padres. El novio, un hombre de fe, que valoró en la novia muchas cosas que le dijo, pero sobre todo me llamó la atención que repare en eso. Valoro mucho cómo honras a tus padres, cómo obedeces a tus padres. Jóvenes, amados, ten en cuenta cómo tu novio o tu novia trata a su padre y a su madre. ¿Sabe por qué? Porque así te trataré a ti. ¿Es verdad? Es así. Si no respetan y honran a su padre y a su madre, no respetarán a Dios ni a ninguna otra autoridad. Y por eso es que vemos familias en derrota. Por eso es que vemos familias con relaciones interpersonales fracasadas, fragmentadas. Amados, por eso es que necesitamos predicar el Evangelio a toda criatura, para enseñarles el amor a Dios, la obediencia a Dios, el amor y la obediencia a los padres, el amor a sí mismo como al prójimo. Al afecto fraternal, amor. Comienza con la fe, culmina con el amor. Esa fe que obra por el amor. Esa es la vida característica de un cristiano, de un hijo de Dios, que vive a pesar de, en victoria, que vive siendo un más que vencedor, a pesar de sus circunstancias, de sus situaciones difíciles. Entonces vamos a seguir, estamos ya. Sí, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cartas más poderosas, más profundas del apóstol Pedro? Sigamos. Acá otra pregunta. ¿Por qué Dios escogió a Jonás para ministrar el Evangelio a un pueblo, a Nínive? ¿Por qué lo escogió? Habiendo tantos profetas que podían hacerlo. Dios nos ha escogido a todos para ministrar el Evangelio, porque cuando ministramos el Evangelio, cuando dije antes, los beneficiados primeramente somos nosotros, porque esa espada que es la palabra viene cortando, viene liberando, viene sanando, tanto para adentro como para afuera. ¿Sabe por qué lo escogió? Porque Jonás tenía un problema. Jonás tenía una raíz de amargura contra los ninivitas. Este pueblo era un pueblo sanguinario y cruel, que había hecho daño a su nación. Y Dios le habló a Jonás y le dijo, ve a Nínive y predica
a esa nación. Y Jonás se molestó y se enojó y pagó su pasaje para ir a Tarsis. ¿Sabe por qué, amados? Dice que pagó su pasaje y descendió. Cuando desobedecemos vamos a ser tributarios y vamos a descender en el entendimiento. Y se metió a un barco y se puso a dormir, porque cuando no obedecemos viene la depresión. Pero como Dios nos ama de tal manera y está firme en su propósito de liberarnos, de sanarnos, de transformarnos, levantó una tormenta que nadie la podía parar. Sacaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. ¿Qué hicieron con Jonás? Lo lanzaron al mar embravecido. Y cuando lanzaron al mar embravecido se calmó la tormenta. Porque ese es el amor de Dios. A mí me apasiona tanto leer estas historias que son reales, donde podemos ver la misericordia y el amor de Dios. Pero ¿qué hizo Dios? Preparó, dice, un gran pez que se lo tragó a Jonás. Y yo decía, Señor, ¿sabe por qué? Para que este hombre pueda entender lo que pasaba dentro del pez. Ese olor nauseabundo, esa oscuridad, ese terror. Eso es lo que vive la gente sin Cristo. Tienen ese olor de muerte. Tienen oscuridad en sus vidas. Todos nosotros sabemos lo que es estar sin Cristo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo, en un mundo hostil, egoísta, que vive para sí mismo y qué le importa al otro. Pero cuando nos levantamos de nuestro egoísmo por el amor del Padre, por el amor de Cristo, vamos a ver que nuestras situaciones quedan tan pequeñas al lado de otras y pensamos, uy, lo que me está pasando a mí es lo peor, es que nadie sabe y Dios no me ayuda. Y, amados, ¿por qué nos pide que prediquemos el Evangelio? Para que salgamos de nuestro enfoque, de estar encapsulados en el egoísmo, de vernos solamente, ¿qué me está sucediendo a mí? Cuando hay un mundo afuera necesitado de luz, necesitado de amor, necesitado de una palabra que los transforme. Nos hace mucho bien llevar el Evangelio, porque vamos a salir de la cápsula, vamos a salir de nuestro enfoque. Y vamos a poder mirar cuán bendecidos somos en Cristo, a pesar de que estuviéramos pasando situaciones. Vamos a poder ver la protección, la cobertura de Dios. Su fidelidad la podemos contar a cada noche, porque ese día Dios ha sido fiel. Nosotros no sabemos de qué nos libró en el día, no nos damos cuenta, pero que nos libró, nos libró. Eso decía el salmista. Podemos ver tu misericordia cada día y contar tu fidelidad a cada noche. Entonces, cuando este hombre estaba en el vientre del pez, mire la oración que hizo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Esas son las ligaduras y las ataduras que tiene la gente sin Cristo. Están entrelazados en engaños, en paradigmas. El Señor le permitió experimentar un poquito de aquello que estaba viviendo ese pueblo malvado de Nínive. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Amados, esto es lo que hace el Evangelio. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero una palabra vino y nos sacó de la muerte y nos estableció en una nueva vida. Por eso, el apóstol Pablo dijo, soy deudor. A griegos y a no griegos soy deudor.
predicar el Evangelio. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Qué pasó? Dios en su firme propósito volvió a hablar por segunda vez. Por favor. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Imagínense la predicación de un hombre molesto, enojado, sin diligencia. Pero cómo Dios había preparado el corazón de esa nación malvada y rebelde para que se arrepienta. Amados, cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio, no crea que es en nuestras propias fuerzas. Ya Dios tiene preparada a las personas que tú le vas a hablar la palabra. ¿Y qué dice? Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Amados, y Dios lo reprende a Jonás y le dice: ¿no voy a tener yo misericordia de una ciudad tan grande de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? Así está la gente de afuera. No tienen ningún tipo de sabiduría ni de discernimiento. Por eso es que vemos lo que vemos. Por eso es que escuchamos lo que escuchamos. Por eso es que necesitamos predicar, anunciar el Evangelio. Termino con el apóstol Pedro, un hombre que 50 días atrás había negado al Señor Jesucristo por temor a una criada del sacerdote. ¿Qué pasó con él? Cuando el Espíritu Santo lo llenó, lo tocó, comenzó a predicar con autoridad y con poder. Entonces, ¿cómo es que vamos a predicar el Evangelio? No, yo no sé, yo no puedo, yo no. No, es con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y mire lo que dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Amado, esto es para nuestras generaciones. Debemos ser diligentes, tomar posesión de la palabra que se nos ha dado. Y a veces pensamos: no, esto no es para los malos, son muy malos, no merecen. No, escuché hace años una historia, en los años 50 en Estados Unidos, de un maleante, de un hombre que tenía aterrorizada a toda una ciudad, una pequeña ciudad. Y fue un evangelista a ministrar el Evangelio. Y dice que este maleante estaba a la vuelta de la esquina en la otra calle y escuchó el mensaje. Y cuando hicieron la invitación para recibir a Cristo, se aproximó y de lejos aceptó a Cristo, recibió. Y toda la gente se quedó porque era temido y odiado. ¿Qué pasó con este hombre? Al otro día lo atropelló un auto y quedó muy mal herido. Se llamaba Nick. Lo llevaron al hospital y el pastor que estaba predicando
al oír la noticia y se convulsionó la ciudad que el maleante había recibido a Cristo, y fue a verlo y le dijo: no temas, el Señor Jesús ya vive en ti. Y el hombre, el Nick, llorando le dijo: sí, yo sé que ya vive en mí, porque Él ha estado aquí. Él me habló, Él me agarró mi mano y Él me dijo: Nick, ya es hora de que vamos a casa. Amados, un maleante que fue ministrado por el amor, por el Evangelio de Cristo, acabó su último tiempo conociendo la vida, conociendo a Cristo. Y la buena noticia: salvo por toda la eternidad. Así que anunciemos el Evangelio, seamos diligentes en llevar el Evangelio donde estemos, donde sea, porque nos hace bien y hace bien a la humanidad.